Folleles Fartures, con David Castañón. No castelo ponho cotovelo, em alfama descanso o olhar, e assim desfaço no velo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambaraia de beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Bueno, son un fado portugués, que esto de seguro que no lo ibais a esperar en el programa de Les Fartures, pero ya que tenemos dos invitados ilustres, yo al segundo conocílo a través del primero, porque yo creo que ya el grandísimo embajador de la tierra portuguesa que tenemos aquí en Asturias, que ye Pablo Canal, el sidru, el gran recuperador de los sidros y comedias y de la figura de los sidros en Valdesoto, al que debemos mucho y que está haciendo que la cultura asturiana, encima la de ese requexo, sea tan conocida el mundo de las mascaraes por todo el mundo, ¿no? Están haciendo muchos hermanamientos con muchos otros sitios de la península ibérica y también del mundo donde hay también mascaraes, y Pérez y Camín, como ándalo todo, pues Pérez y Camín atopó con un gran cocinero que nos lleva recomendando a todos que vayamos a verlo a Lisboa, con un restaurante que tienen allí que se llama Lisboa Linda, donde se come bien. Pero ahí pasamos una montonera de asturianos, yo creo, porque siempre nos digo, oye, si vais aquí tenéis que parar, que va prestamos. Y es verdad que acierta, porque cómese y bébese muy bien, pero dio la casualidad que Fernando Santos, pues con este tema del festival del Arco Atlántico que se hizo estos días en Xixón, pues vino a visitarnos. Entonces a mí me prestaba que vinieran los dos y que tuviéramos aquí una charla pues sobre gastronomía portuguesa, sobre el Arco Atlántico, sobre cómo ellos dos ven todo este tema gastronómico, y que tuviéramos aquí pasando un buen rato. Bueno, Pablo, Fernando, ¿cómo estáis, amigos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, el portugués tú falas así un poco de vagar, despacio, para que lo podamos entender, pero dai, no tengas ningún problema, ¿eh? Voy a falar un poquito portugués, un poquito español. Metá. Bien fascinante, lo primero, los portugueses, un español medio no sabe decir nada en portugués. Se aprendió algo, igual fue un poco por Cristiano Ronaldo, pero casi nada. Y los portugueses, tío, falen muy bien. O sea, y increíble. Mira, yo estos días que estoy allí, bueno, bastante en Campo Valdés, en el Espacio Portugal, yo veo a Fernando, y Fernando fala portugués, español, francés, inglés y alguna más, alemán, italiano. Medio asturiano ya también, sí, ¿no? Sí. Alguna palabruca ya va aprendiendo, de asturiano. Sí, porque también para nosotros es más fácil, porque la tele no es doblada. Ya. Entonces el oído capta mucha lengua diversa. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando chico, terra de mis parentes, que era en Castelo Branco, la tele es en español. Entonces, claro. He captado mucho español. Entonces, muy portuñol es mucho para español. Sí, pero bueno, es verdad que tú vas a... Y ya no... Bueno, Lisboa, una grandísima ciudad, Castelo Branco, que ya hay un pueblo... Pero vas a un pueblín y saben falar en portuñol, o sea, que no hay ningún problema. Sí. Y también porque el contacto con... Venga, yo tengo un restaurante en Lisboa, entonces el contacto con los clientes, yo intento hablar un poquito de lo que ellos hablan, porque por veces es más difícil para ellos entender la comida portuguesa, y entonces español le hablo un poquito. Bueno, cuéntame qué tal esta aventura ya estuviste el año pasado, ¿no? ¿Verdad? Esta aventura en el Arco Atlántico, ¿cómo la vives? Estar en Xixón estos días, una ciudad llena de vida, ahora no con esas masificaciones que hay en Lisboa ahora mismo, pero bueno, Xixón ya va camino a nivel más pequeñín, moita xente, moita alegría e intercambio cultural muy guapo, entiendes, ¿no? Sí, la parte principal es eso, es el intercambio, el conocimiento y pasar un poquito de la gastronomía portuguesa, lo que hay. Nosotros
claro, de varios pratos. Uno de los fuertes es el bacalao. El año pasado hemos traído el bacalao, este año con el mismo tema, bacalao. Tentar primero de todo mostrar un producto, con buen producto, con lo podemos hacer. Y entonces hacemos una cocina móvil que le cocinamos al momento y claro, y traer la cultura portuguesa un poco para acá. Y las personas adoran, sí. Pablo, tú metes cizaña cuando quieras, pero tienes una cocina que a mí me parece difícil adaptar a un formato claro, móvil. Es sí, complicado, sí, ¿no? Difícil. Ah. Nos hemos traído una food truck, ¿Sí? que era la mejor manera que podríamos imaginar para hacerlo. O eso o una cocina portable. Claro. Pero en la food truck, claro, tuvimos que adaptar algunos platos y eso sí, estamos confortables de hacerlo. Hay muchos más, porque bacalao tienes como 1.000 maneras de hacerlo. Sí. Eso sí lo conseguimos hacer y algo, a veces inventar un poquito más, preparar unos diferentes. Demais, el bacalao non é lo mismo facelo en la zona máis de costa que máis interior, en la zona do Douro que en la zona de Lisboa. Hai moitas variedades, Maneras, ¿no? Muchas maneras. Depende de, por ejemplo, a Lisboa, depende del ambiente. Por ejemplo, al norte se hace bacalao, platos más pesados, más pesantes, también por el clima. A Lisboa, como es un poquito más fresco, tal vez, claro que tienes algunos adaptados de norte, de sur, pero claro, un poquito más frescos. Y claro, al Algarve, por ejemplo, al Alentejo con muy cilantro, al Algarve muy cerca de la playa, a la grilla, a la plancha, sí, pero diferentes climas, diferentes maneras de preparar el bacalao. Claro. Yeah. Pero bueno, máis de Lisboa para norte que de Lisboa para sur, porque eu para o sur veo máis sardinas greladas, outras cosas, máis que bacalao, que tamén hai. Sí. Vale. Que es un tema que bacalao ha sido como en pasado un plato de pobres. Sí. Porque aquí también, aquí era el pescado del interior de Asturias y el interior de España también, ¿no? Que era la única manera de conservar el pescado ensalado. Ahora diferente, ha cambiado. Pero se usa en casi todos los países, en todos los locales de Portugal. Pero claro que junto a la playa tienes más a la grilla, a la plancha, mucho pescado fresco, ya. Y pasa con el bacalao en Portugal lo mismo que la fabada en Asturias, que a veces solo vemos bacalao, pero la gastronomía portuguesa tiene muchas más cosas. Muchas más cosas, sí. Claro. Sí, es un plato rey, Sí. que cuando las personas llegan a Portugal saben que van a comer bacalao, tienen que probarlo. El primer día tomas bacalao y después ya pruebas otras cosas, ¿no? Y después probamos los otros. Pero sí, el bacalao, también el pulpo, no lo hacemos muy bien. Pero claro, bacalao es uno de los platos que representa Portugal. Tú tienes un restaurante en Lisboa, tienes nova ubicación, nova morada, que me gusta moito como se dice en Portugal. Ubicación. Nueva ubicación, cambiaste, la otra era guapísima, ¿por qué cambiaste? Teníamos un espacio magnífico en Cayo Sodré, pero teníamos una terraza que lo hemos perdido. Entonces, entonces ha dejado de hacer sentido. Era pequeño, local. Era pequeño, local. A la noche teníamos mucha gente que no teníamos capacidad de trabajar. Entonces encontramos una nueva localización que es un barrio más residencial. Vale. Que es un barrio muy cerca de Zamoreras, que es un poquito de gente con un nivel un poquito más alto. Diferente también de Cayo Sodré, porque Cayo Sodré es mucha noche, mucha gente, pero también, claro, mucho alcohol. Y ahí es un barrio más de residencia. Vale. Y ya, encontramos el espacio y abrimos como hace 3 meses y medio. Ya. Y bien, contentos. Y bien, muy contentos. Muy bien, la, muy bien. La clientela, la gente que iba al otro Lisboa Linda, ahora va de nuevo y no va gente que para. No hay gente que viene. Sí. Tenías un concepto, Pablo, tío, no estás diciendo. Yo lo que sé de Lisboa Linda sé lo por ti y porque luego fui allí, pero tenías un concepto muy guapo que me mezclaba cócteles, buena cocina y muchos bons vinos, ¿no? Y bons vinos, sí. Sí,
Para mí, yo que he estudiado hostelería, solo hace sentido hacerlo bien hecho. Que sí, mi hermano está conmigo y es maestro en coctelería, lo hace cócteles. Y claro, los vinos, la comida, para mí es un tema muy importante. Intentamos hacer también mucho conexión de comida con vinos. Por veces hacemos jantares de vino, con tema de vino, con productores. Ya, intentamos dignificar lo mejor que hay. Claro que trabajamos con vinos portugueses, más también con vinos de fuera. Intentamos entender lo que es bueno. Mas tenéis una cosa buena que tú puedes ir y probar con amigos y compartir, informal, o darte un homenaje muy grande con pratos y con vinos alto poder. Yeah. Este restaurante que abrimos ahora tenía prácticamente el mismo concepto del otro, pero optamos mucho, porque también no es un espacio muy grande, que estamos ahora aumentando un poquito para el lado, y entonces intentamos hacer mucho de tapas, mucho de parrilla, que son platos no muy grandes, que se pone a la mesa y las personas comparten. La idea es de mesa, partillar, convivio, bons vinos, sí. Vale. Mira, antes comentaba lo del hermano, lo de los cócteles, y este año echamos lo de menos. El año pasado el hermano vino con él. Es verdad, y después de terminar, cuando cerrábamos ya todo y tal, que quedábamos allí, bueno, pues 4 o 5 amiguinos y tal, ponía unos cócteles que era increíble. Claro. Pero el hermano este año no pudo venir porque y es que está abriendo otro restaurante ahora. Sí. Entonces el hermano y el que está allí con todas las pruebas de última hora, porque ya próximamente, ¿no? Para la semana que viene. Como una semana que está abriendo el otro. O sea, ¿otro Lisboa Linda o otro restaurante? ¿Qué restaurante se va a llamar Fernando? Mi nombre, por Lisboa Linda. Entonces la responsabilidad es muy larga. Fernando el Lindo no queda. Fernando el Lindo y Lisboa también. Eso. Pero sí, va a ser con una cocina abierta y entonces es un poquito más como lo podemos llamar como fine dining, que es un concepto un poquito más elegante, diferente del otro, que más tapas para partillar. Aquí un poquito más a la mesa, termina platos a la mesa, más elegante, sí. Y bien, en Lisboa Centro también, En ¿no? Lisboa Centro, vale, sí. Vale. Cerca no muy cerca del otro, pero la zona de Cayo Sodré, entre Santos y Cayo Sodré, centro de Lisboa. ¿Y tú mientras con moto o coche entre los dos restaurantes a todo trapo, no? Que me voy a correr. No, no, moto. Tiene que ser porque coche primero no se puede aparcar casi en Lisboa. Y después para movilidad, moto, ¿no? Y es cerca también, me da para correr los dos. Y además en Lisboa hay muchas cuestas, bicicleta duro también, ¿eh? También, ahora las eléctricas. Las eléctricas son bien, porque por las piernas es bueno porque abre el apetite. Entonces cuando llegas al restaurante estás con ganas de comer. Bueno, Pablo, a ver, ¿quiere probar el nuevo restaurante o qué? Hombre, claro. Y es una cosa que tenemos ahí ya preparado para hacer la próxima visita. ¿Cuántos asturianos tú llevarás una comisión o algo? Porque ¿cuántos asturianos fueron a Lisboa Linda gracias a ti? Bueno, bastante siente. Alguno fue a celebrar incluso el aniversario de boda, que me preguntaron dónde podían ir y tal, y allí que yo os indiqué, y allí celebraron el aniversario de boda. Acuérdame que tú pregunta y cambia la pregunta. Pregunta ya a Fernando cuántas botellas de sidra eso que te dice. Que lleva la gente que va a visitarlo. Que hay bebido tanta sidra que imagino que hay mucha gente de Pablo. Entonces... O sea, que bien, estás haciendo el gasto recíproco, ¿no? Claro. Sí. ¿Sidrero, te gusta la sidra? Mucho. ¿Sí? Me gusta. Sí. ¿Escanciada o también probaste sidra espumosa, Brut Natur o sidra de Xelu? Sí, de Pablo me he traído algunas sidras un poquito más elaboradas, con de Brut Natur, completamente diferentes. Bien. Me gusta mucho. ¿También hay alguna sidra Brut Natur portuguesa? Sí. Sí, tan fácil. Sí, en Portugal hay un inicio también de hacerlo.
no trabajo con ningún portugués, pero sí, sé que están en proyectos de hacer sidras Bud Natur. Bueno, este día fue el cumpleaños de Fernando y celebrólo con sidra, o sea que... Verdad. Hombre. Estando aquí, que menos, ¿no? Claro. Bueno, yo veo que en el nuevo restaurante Fernando va a haber un rincón ahí para sidra portuguesa y asturiana, poco a poco, ¿eh? Después tiene que tener el hombre para servirla. Eso es más difícil. Con lo largo que es, eches el brazo arriba. No, son muy grandes, entonces va todo para el suelo. Falando de viños, Portugal é unha das grandes potencias en el mundo do vino. Tamén creo que aquí moito desconocida, pero tenéis unha variedad desde el vino alentellano hasta el viño verde do norte o los vinos do Douro, que é increíble, ¿no? Verdad. Sí, pensé que tiempos atrás se hacía un poquito de vino. Muchas veces el vino era muy fuerte. Por ejemplo, los blancos, era difícil imaginar que lo hacían blancos. Ahora tenéis una nueva gente haciendo vinos, Bairrada, Down, Sintra, Colares, son vinos muy buenos. Lo que pasa es no tenemos mucha capacidad y también poco terroir. No tenemos mucho terreno para hacer mucho vino, pero están haciendo muchos buenos vinos, nuevos proyectos, muchos vinos naturales, nuevas tendencias. Bien, muy bien. Y cuando tú en Lisboa tienes una clientela que es gente portuguesa, más en todos estos años Lisboa tuvo un boom espectacular de gente, un problema de gastroficación, de muchas veces de franquicias que expulsan a los propios restaurantes portugueses o a la gente que vive en el centro para pisos turísticos o hoteles. ¿Cómo ves tú que estás y lleves tantos años y ves todo este proceso? Sí, ha sido un boom enorme de turistas. Para nosotros de restauración ha sido muy bueno. Aparte, claro, que alquiler de algún espacio... Horrible. Horrible. Que muy difícil vivir en el centro de la ciudad. Tener un espacio, un restaurante, el alquiler es muy caro. Pero claro, a eso se debe que tenéis mucha gente, mucho turismo. Claro que los portugueses no están tanto al centro, pero tenéis siempre el fin de semana que vienen. Pero sí. Estratégicamente el otro estaba con una zona turística, este otro está en otra zona que le he dicho que un poquito más residencial, y también por el tema que ha pasado de COVID, porque donde estábamos en COVID no pasaba nada. Y ahora en Campo de Ourique, que es como es residencial, trabajamos, claro, con todo tipo de clientes que vienen al restaurante, pero también para llevar para casa. También. Vale. Pues muy cerca de donde tiene el restaurante, en Campo de Ourique, frente a la casa de Pessoa, había un restaurante asturiano, de un rapaz de aquí de Sisión. ¿Sí? Y llevaba la sidra de aquí, por eso abriste ahí, ¿eh? De Nava. Por eso. De Nava y sidra. Dani Soto, que además yo creo que fue el cumpleaños ayer, me parece. Sí, también está de cumpleaños. Dani Soto, y de aquí de Sisión, de Cimavilla. Y además, bueno, y un rapaz que hacía los platos asturianos. Allí. Y todo. Sí. Claro. La fabada. La fabada, la fabada, cachopo, evidentemente, bueno, lo que hay. Y quesos de aquí. Tenía, ya te digo, la sidra llevaba la de aquí de Nava. Ajá. De un amigo tuyo, además. Sí, bueno, buena gente, ¿no? Y buena sidra, que casi es más importante. Eso pero ya no está abierto el restaurante. No, ya está cerrado. Vale. Además, un cliente habitual de él y era un jugador de Lubieu, Abel Xavier. Yo una vez estaba, porque Abel Xavier
tiene el pelo blanco ahora, pero teñido o amarillo. Sí. Una vez estaba en un hotel en Lisboa, no sé dónde, encendí la tele y estaba comentando un partido de fútbol de la selección portuguesa. No sé dónde. Pero es una celebridad allí, Abel Xavier, ¿no? Sí, Portugal. Sí, eres uno de los grandes jugadores de la selección portuguesa. Que ahora sí, que se ha retirado del fútbol, está como comentador, periodista, sí. Tocó techo no mejor equipo del mundo que era el Oviedo. No, por supuesto. Sí. No hay ninguna duda. Pablo, tú y el Oviedo, ¿no? También es el Sporting, ¿no? Vale. El Sporting de Portugal. Bien. Eso que Abel no ha jugado, debería. Pero sí que te quería preguntar, en todos estos años, aparte del boom turístico en Lisboa, igual la gastronomía también creció moito, ¿no? Hay moitos máis estrellas Michelin e a gastronomía portuguesa é moito máis conocida que va unos años. Sí, yo me acuerdo cuando hace 30 años que hay abierto el primer local, 30 años, 27 años en Sacramento, y no había turistas. Entonces, pero sí, eres joven. Era muy joven. 30 años, ya lleves 30 años con locales en Portugal. Sí. Tengo casi 50, entonces. Ya. Un joven. La verdad que no os aparenta. Sin pelo. No, tío, porque si hay pelo es blanco. No hay pelo. Sí, pero ha cambiado mucho, porque antiguamente había poco restauración. Claro que había algunos mejores, pero se servía mucho de travesa. Cuando nosotros aparecemos en Chiado, que ahora es la zona más noble de Lisboa, había 2, 3. Y entonces el boom de turismo que ha empezado ha sido completamente diferente. Mucha más gente dentro de la ciudad, porque ninguém quería habitar al centro de Lisboa. Ahora toda la gente quiere, pero el precio no se puede. Claro. Entonces, claro, la gastronomía ha cambiado mucho, más chefs estrella Michelin. A mí me gusta mucho la comida más, como te digo, más pura. Vale. Sí, me encanta, claro, el Michelin, sé lo trabajo que hay, todo a vuelta, pero nosotros no vamos por este camino, vamos en un camino mucho más de comfort food, comida de conforto, comida bien hecha, y claro, intentar buscar un poco de las raíces. Las raíces, porque eso para mí es muy importante. Claro que la tendencia a siempre de cambiar un poquito las recetas, bien, pero no lo puedes cambiar todo. Entonces hay que tener un poquito la raíz. Y ya para acabar, no robo más tiempo, lleves años conociendo la gastronomía asturiana a través de Pablo, viniendo aquí. Pablo, un magnífico embajador. Mucho. ¿Qué opinas? ¿Ves mucha diferencia? ¿Te gusta? ¿Mucho más pesada? ¿O por diferencia de clima? ¿Cómo lo ves? Hay ligaciones, claro, muchas ligaciones de plato, de producto. Claro que es un poquito más pesada también por la historia que, por ejemplo, Asturias tenía un poquito más fría antes y ahora diferente. ¿Sí? Pero me encanta la gastronomía. Claro, sentimos que algunos platos un poquito más pesantes. Más. ¿Y probaste algún viño asturiano también? Que puedes probar? Viño no, mucha sidra. ¿Sí? He probado más sidra que vino. Pablo, hay una asignatura ahí pendiente, ¿eh? Está pendiente. Un vino de Cangas o algo así. ¿Sabes qué ocurre? Que este hombre, como viene nada más para el Festival Atlántico, entonces tiene una semana y viene a trabajar. Claro. Tiene muy poco tiempo, claro. Cuando marchamos de allí, igual son las 12 a 1 de la mañana. Y al día siguiente, a las 9, ya está allí preparándolo todo. Y si va a abrir otro restaurante, tiempo de vacaciones tampoco va a tener. No, pero ya tiene el compromiso de que va a venir unos días. Ahora ahí vuelvo directo Lisboa, Asturias. Claro. Entonces, ya me encanta
encargaré yo de que conozca, bueno, pues más, la más gastronomía cosas, un poquito más profunda. Sí. Y tú como también un gran amante de la cultura portuguesa, muy conocedor también de ella, cuéntanos también, Fernando, contanos cómo ves la gastronomía asturiana, tú cuéntanos cómo ves la gastronomía portuguesa. Bueno, pues yo conozco la gastronomía portuguesa gracias a gente que, como Fernando, ¿no? Que tenemos estos intercambios y demás. Entonces, bueno, pues yo por norte, por tras os montes y por ahí, lo que más hay es carne, ¿no? La posta mirandesa, todo este tipo de comidas y tal, que es muy potente y es una cocina también muy buena. Y después Pavasio, yo creo que de Porto Pavasio, ya el bacallau ya es la comida más principal, ¿no? Sí. Pero bueno, va creciendo también, porque es lo que dice él. Hay años, recuerdo que se hizo la Ruta das Estrelas, que se hacía en el Chateau Relás de Amarante. Sí. Y acuérdome que hubo una fusión allí porque aquí en Asturias encarguéme yo de contactar con los chefs asturianos que hieren Estrella Michelin. Y allí tuvieron Ricardo Sotres, tuvo Nacho Manzano, tuvieron la gente de Prendes, Castro Viejo, bueno, pues toda esta gente, ¿no? Y había de ellos chefs portugueses, pero ahora yo creo que hay más, que fue creciendo, hay bastante gente más ya. Yo no los tengo conocidos todos, pero sí que sé que está rolando bastante bien. Bueno, poco a poco también, ¿no? Poco a poco. Claro, Mira, yo no quería terminar ¿Sí? sin agradecer, bueno, al Ayuntamiento tu decisión por todo lo que están haciendo con el Arco Atlántico, porque allí es un sitio donde se mezclan muchas culturas. Y la verdad es que ayer en concreto hubo un momento ahí que había gente de Italia, había gente de Francia, había ingleses y todos allí comiendo bacallau y falando con asturianos. O sea, y es un punto de encuentro que es muy bueno. O sea, y es una cosa muy buena, sí. Y después también un agradecimiento especial a Borja, que colaboró con nosotros y bueno, y un rapaz que no pudo por circunstancias el pasar estos días por ahí, tiene esa asignatura pendiente, pero bueno, todo llegará, para que se pongan en contacto con Fernando y que puedan hacer intercambios entre los dos. Porque con Borja a Verdatas, dices. Sí, a Verdatas. Vale. A ver dónde te metes, ten cuidado, Cuidado. Maravilloso amigo y maravilloso cocinero, ¿no? y colaborador de este programa, además, claro. que estamos muy orgullosos de que esté aquí. Eso y. Bueno, pues nada, Pablo, Fernando, muchas gracias, muito obrigado. Muchos éxitos con un nuevo restaurante y con Lisbea Linda. Iremos ahí a probarlo y a disfrutarlo. Un abrazo fuerte. Encantado. Gracias.